Señor con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y la iglesia que va para el cielo dice, mira lo que dice, verso 9, dice, las manos ¿de quién? ¿De quién? De Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos, ¿qué dice ahí? La acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Llamados para terminar, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos lo acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Padre, en secreto hemos hablado y en público te veremos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tome asiento en esta. Cuando preparamos esta serie del mes de agosto, propósito, enfoque, empezamos a romper un poco el concepto o la línea que Dios quiere llevarnos en este mes. Y empecé a descifrar cada domingo, cada martes, cada jueves, buscando la manera de que la iglesia pudiera ser educada en la dirección correcta de lo que el Padre quiere hablar. Y si algo yo he aprendido con el tiempo, es que muchos de nosotros debemos comprender que una palabra puede provocar que tu estatus y lo que tú estás viviendo hoy de la noche a la mañana cambie en su totalidad. ¿Por qué? Porque como hemos dicho en otras ocasiones, una palabra provocó, aleluya, que Josué despertara en la cárcel, pero cuando se fuese a acostar, se acostara en el palacio. Eso es lo que hace una palabra. Y he aprendido con el tiempo que son estos momentos, estas horas, estos minutos que el Espíritu Santo toma para hablar a nuestras vidas, para hacernos entender en la temporada que estamos viviendo. ¿Por qué, pastor? Porque muchos de nosotros, dentro de nuestra capacidad como creyentes y como cristianos, hemos perdido muchas veces la noción o el tacto del Espíritu, el lenguaje del cielo, de comprender claramente lo que de alguna forma u otra Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a ser cristianos y creemos que llegar a la casa de Dios es una rutina más de la vida del creyente, sin entender que minutos y horas que pasamos en su presencia puede cambiar en su totalidad nuestra existencia sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, cuando yo empecé a indagar, entendí que era necesario comenzar con este tema, llamados para terminar. Y es que de alguna forma u otra nuestra sociedad que vivimos hoy está tan acostumbrado al botón mecánico, al control remoto. Hoy por hoy tenemos hasta el privilegio que si el control no aparece, nos metemos en una aplicación en nuestro teléfono. Gloria a Jesús, aleluya, para no levantarnos. Todos queremos controlar las luces de nuestras casas, el televisor, el microondas. Estamos tan adelantados y vivimos en una sociedad tan rápida que muchos de nosotros se nos olvida que este concepto de fast forward, aleluya, está de alguna manera u otra distorsionando la formación y la temporada que el Padre quiere provocar sobre nuestras vidas. ¿Por qué, pastor? Porque cada uno de nosotros lo más que nos desespera es que alguien tenga la respuesta a nuestras preguntas y nuestras preguntas no sean contestadas. ¿Cuántos de nosotros estamos contando algo? Y nosotros que tenemos la experiencia de compartir con varios de ustedes, de los hermanos de la iglesia, estoy consciente que muchos de ustedes dicen, dale pastor, dale, habla. Porque se desespera, porque quieren saber la información que tenemos. Es más bien, ¿cuántas de nosotros cuando estamos dando la clase bíblica o estamos aquí en la formación, amén, bíblica, estamos acá en casa y mientras yo levanto una pregunta y le digo, lo dejo ahí, todo el mundo, no, pastor, dígalo. ¿Por qué? Porque aunque le diga, está en la Biblia, está ahí, escudriñe, la gente no lo quiere escudriñar, lo que quieren es la respuesta rápida. Mi alma alaba la gloria de Dios y esto ha convertido
nos ha convertido en una mentalidad que de alguna forma u otra, aleluya, queremos también atraerlo a la vida espiritual, pastora. Y hoy por hoy nuestra vida espiritual está cambiando de un lugar a otro con una rapidez que a mí me preocupa como pastor. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que hay procesos que nosotros no podemos esquivar. Hay procesos de parte de Dios que no podemos acelerar, porque si aceleramos lo que el Padre quiere hacer sobre nuestras vidas, esto puede provocar un caos en medio nuestro, y nuestra mentalidad tiene que empezar a comprender que hay promesas de parte de Dios que nosotros hemos hablado. El mes pasado estuvimos hablando bajo el tema propósito y cumplimiento, y estuvimos dialogando con la casa y enseñándole que estamos en una temporada que lo que Dios nos ha prometido lo vamos a empezar a ver. Pero es importante, aleluya, que la parte de formación no la esquipiemos, no le pasemos por alto. ¿Por qué? Porque si nosotros de alguna manera u otra pasamos por alto el proceso de formación, pudiera ser que se nos escape algo de nuestro carácter. Y si algo yo he entendido de parte de Dios, que aunque el Padre pueda abrir 1000 puertas sobre nosotros de parte de Él y dentro de su propósito, nosotros tenemos que entender que aunque las puertas las abre Dios, el carácter de nosotros es que la mantiene abierta. Y yo quiero hablarle a esta iglesia para que pueda entender que dentro de lo que Dios tiene para con nuestras vidas, mire que está a tu lado, dile: no le dé fast forward, no trate de brincar el proceso, porque Dios quiere que tú lo termines. Entonces, cuando miro, comprendo que Dios puede obrar repentinamente de la noche a la mañana. Y me encanta porque aunque lo repentino de Dios puede sorprendernos, Dios nunca va a sustituir la madurez. Pastor, sí, Dios nunca va a sustituir la madurez que debemos adquirir en el proceso. Si Dios está interesado, Dios nunca nos va a tirar a un lugar, nos va a poner en un lugar que nosotros no tengamos la formación y las herramientas correctas para trabajar y para hacer aquello que Él nos ha enviado. Oh, la Biblia dice que José recibió un sueño de una noche, pero necesitó literalmente varias temporadas para convertirse en el hombre capaz de administrar lo que había soñado. No fue que Dios le dio un sueño y al otro día automáticamente lo estaba administrando y lo estaba ejerciendo. No, hubo un proceso de temporada para darle la capacidad para que él pudiera administrar aquello que Dios se le estaba entregando. Cuando yo miro la vida de David, David fue ungido en un momento, en un segundo, en una hora en particular, pero fue durante años, durante procesos difíciles, durante persecuciones, durante escape, hasta se hizo el loco en un momento dado, hasta que llegara el lugar que Dios le había prometido. Y algo debemos entender, que hoy por hoy hay un problema grande. ¿Qué, pastor? El problema no es que nosotros lleguemos, el problema es llegar antes de tener la estructura para permanecer en el lugar que el Padre quiere que nosotros estemos. ¿Por qué? Porque lo que llega antes de tiempo puede convertirse en una carga para nuestras vidas. Mire que está a tu lado y dile: espera el proceso, espera el tiempo de Dios. Porque cuando hablamos del cumplimiento el mes pasado, estaba todo el mundo: ¡ay, hay cumplimiento! Sí. Porque todos queremos eso. El problema es que todos queremos algo que nuestro carácter nos muestra que todavía no estamos preparados. Entonces, cuando yo miro, me doy cuenta que lo que llega antes de tiempo puede convertirse en una carga, ojo acá, pero también lo que llega después de un proceso puede administrarse como una asignación. Cuando llega después
de haber procesado, puede convertirse en una asignación. Lo podemos ver literalmente cuando Cristo se le aparece a Pedro y le dice a Pedro: tira las redes. La Biblia dice que Pedro tiró las redes y pescó tantos peces, pero dice la Biblia que de alguna forma u otra las redes, ¿qué le pasó? Las redes se rompieron y los peces se perdieron. Pero cuando Cristo muere y resucita y se le parece nuevamente a Pedro y le dice nuevamente: tira las redes, la Biblia dice, aleluya, que Pedro tiró nuevamente las redes, y de repente, de alguna forma u otra, aleluya, el escritor notó que era importante establecer la cantidad de los peces, pero también establecer que las redes no se habían roto. ¿Por qué, pastor? Porque ya no era el mismo Pedro que había conocido a Cristo. Era un Pedro que había caminado 3 años con el maestro, había visto tantas cosas de parte de Dios, que él mismo se dijo: espérate un momento, aquí hay algo diferente. La primera vez las redes se rompieron, pero la segunda vez las redes no se rompieron. Significa, alma mía, alaba la gloria de Dios, que la madurez vino en el momento preciso de su proceso para que pudiera sostener aquello que el Padre le estaba entregando. Habrá alguien en este lugar que puede levantar las manos y decir: párate, Dios, esto que estoy viviendo es el proceso para formar mi cara. Rabashanda y Rabasheta Layama y Talabaquenda Basayaba. Este proceso que estoy viviendo es para que yo pueda aguantar y sostener con madurez. ¿Sabe cuánta gente yo he visto que son como, lo digo o no lo digo? Gracias, pastor. Que son ligeros, porque nosotros creemos, como bien decían los muchachos ahorita acá, nosotros creemos que esto es el ministerio. Y yo le he dicho 1000 veces que Dios no ha hecho un llamado, pero hay algo en particular que debemos comprender, y es que Dios siempre nos va a dar, como decía la pastora Glenda el martes, siempre Dios nos va a dar conforme a nuestra capacidad. Lo que Él nos entrega es conforme a nuestra capacidad. El proceso que nosotros tenemos que pasar para multiplicarlo es parte de lo que Dios quiere que nosotros obtengamos para adquirir madurez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y hay una generación hoy por hoy que está en la iglesia que quieren algo de parte del Señor, pero de alguna forma u otra tienen que comprender que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, gloria a Jesús, que cuando la nodriza se enteró de que habían matado a Jonatán, la Biblia dice que fue corriendo. Y así muchas veces eso pasa con nosotros. Fue corriendo a buscar a Mefibosé, y cuando lo cogió en las manos lo agarró, pero dice la escritura que cuando salió corriendo se le cayó y quedó paralizado. Y eso pasa muchas veces, que hay gente hoy por hoy que son rápidos para coger el ministerio, pero son débiles para sostenerlo. Y por eso es que vemos la casa hoy por hoy con gente con ministerio que están a la liga, aleluya, paralíticos, pero el Espíritu Santo te está diciendo hoy: hasta que termine, no te vas a, aleluya, no voy a terminar contigo hasta que termine lo que comencé sobre tu vida. Por favor, conéctese. Escucha, cuando yo miro la escritura, yo me percato, hay una historia fascinante. Escucha lo que Dios está hablando acá conmigo. Lo que Dios está ministrando en nuestras vidas en el libro de Zacarías establece claramente que Dios le había dicho, amén, gloria a Jesús, aleluya, le había dicho a Zorobabel que reconstruyera nuevamente el templo. Escucha acá, y dice la escritura que cuando Dios le da la orden a Zorobabel a construir el templo, dice la escritura que empezaron los mismos de adentro, empezaron a desanimar, empezaron de alguna forma u otra a quitarle, amén, gloria a Jesús, las fuerzas.
Y me encanta porque cuando yo voy a la historia, me percato que de alguna forma u otra, amén, gloria a Jesús, Zorobabel, que era el gobernador y el encargado de reconstruir aquella reconstrucción, la escritura dice que parecía literalmente que era imposible para él. ¿Por qué? Porque la gente de adentro, la gente política, la gente que estaba en su alrededor, empezaron literalmente a desanimarlo, y esto provocó que lo que Dios estaba haciendo se pusiera en pausa. Porque nosotros pensamos que cuando hay algo de parte de Dios debe caminar fast forward. Yo quiero decirle que el enemigo más grande que tiene la iglesia, ¿tú sabes quién es, verdad? Pregúntame quién. En vez de alguna forma u otra provocar en nosotros el detonante correcto para caminar a lo que Dios dijo sobre nuestras vidas, muchos de nosotros estamos en una lucha. La gente está ¿sabe lo más insólito? Que cuando yo miro la estadística me doy de cuenta que quien comparte más la noticia supuestamente negativa, porque nadie conoce, porque ninguno de nosotros somos aliados de estos ministerios, cuando vemos quién comparte la noticia, lo comparte la gente. Entonces yo me pregunto y digo, ¿pero qué está pasando acá? Y esto pasó, gloria a Jesús, aleluya, con Zorobabel, que Dios se le había instrucciones y los mismos de él empezaron a desanimarlo. Dios declaró una palabra y la palabra fue interrumpida por ellos mismos. Yo choco con esto porque me pregunto, ¿qué Dios ha hablado en nuestras vidas? ¿Qué Dios te ha hablado a ti? Mira que está a tu lado y dígale, ¿qué Dios te habló? ¿Qué Dios te habló? ¿Qué el Padre ha hablado sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tu negocio, sobre tu ministerio, sobre tu familia? Sin darnos de cuenta caímos en la misma rutina. Hoy Dios te está diciendo, aleluya, está rompiendo el silencio como lo rompió con Zorobabel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que Dios, aleluya, le habló y le dijo claramente de parte del cielo, y el cielo hizo estruendo, hizo eco de la voz de Dios, y le dijo claramente, Zorobabel va a echar la simiente de esta casa. En otras palabras, Zorobabel va a construir y va a crear el fundamento, pero no tan solamente va a crear el fundamento, también dice la escritura, y sus manos lo acabarán y conocerán que yo soy Jehová quien lo envió. Esto me ministraba porque yo pensaba, ahora que estoy en el proceso de casas y cosas como tal, empecé a ver en Puerto Rico que hay muchas casas que de alguna forma u otra, pastora, tienen el fundamento, aleluya, tienen el piso pero no tienen más nada, y hay un desierto. Otras tienen el fundamento, tienen paredes pero no tienen más nada. Algo pasó en el proceso y el Espíritu Santo me ministraba con esta imagen que veía en estos días y decía, ¿cuántos de nosotros empezamos en enero con una mentalidad? No, vamos a hacer y crear cimientos sobre nuestra casa, sobre nuestro ministerio, vamos a estudiar, vamos a escribir, vamos a emprender el negocio, pero de la nada empezamos a hacer las paredes pero nos quedamos a mitad, y Dios te está diciendo, hasta que termine vas a hacer el fundamento y tus manos van a trabajar hasta que termine. Le pregunto hoy, ¿te estás entreteniendo dentro del ministerio dentro de la casa de Dios? Y no hace falta más ministerios. Donde hace falta los ministerios en la calle, en la gente, en el trabajo. Un aplauso a Cristo en esta hora. Nosotros tenemos que entender que hay una generación hoy por hoy que no ha entendido la gravedad de este asunto.
propósito y enfoque. Porque si algo quiere Satanás, yo sé que las iglesias apostólicas como las nuestras, muchos de nosotros no queremos hablar de esta realidad porque hemos vencido en la cruz del Calvario. Pero la realidad es que la Biblia no miente. Aleluya. Y dice claramente que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Yo no puedo ignorar la gran guerra espiritual que puede haber dentro de la iglesia. Y una de las cosas que Satanás ha querido es buscar la manera de que la gente no crea o no piense en esta realidad. Y por eso vemos gente desenfocada dentro de la casa de Dios, con ministerios a mitad, que de alguna forma u otra lo que le falta es un poco más de esfuerzo, un poco más de enfoque, un poco más de propósito. Pastor, lo que pasa es que se me trabó algo. Pues sigue luchando, sigue peleando hasta que lo consiga. Mira, yo me acuerdo en una ocasión, nosotros estábamos en un plan en casa de enseñanza, y Jaden había invitado a una gente para el cine. Y tú sabes cómo dijo: yo voy para el cine. Y fue donde mí y me dice: papi, dame dinero para ir para el cine. Y yo le dije: no tengo, papá. ¿Y sabes qué él hizo? Pues cogió el teléfono, se sentó en la cama y empezó a escribir para cancelar. Para cancelar. Porque no tenía dinero. ¿Te acuerdas, mamá? Ya tú sabes, los que me conocen saben que yo hice. Tú vas a cancelar. ¿Por qué? Porque no tienes dinero. Jebulea. Si haces eso ahora, en todo lo que tú veas oposición te vas a quitar y vas a cambiar los planes que tenías. Jebulea. Papi, que no es jebulea. Yo te garantizo que si tú buscas, tú te esfuerzas, tú vas a encontrar. ¿Y tú sabes qué pasó? Empezó, me pidió las llaves a mí, le pidió las llaves a su hermano, le pidió la llave a Alejandra, se fue para el carro, subió, se metió en el hamper, empezó a sacar los pantalones, empezó a checar los bolsillos, encontré un peso, y después de repente, papi, encontré 50 chavos, después de repente encontró una peseta y se desapareció como 20 o 30 minutos, y cuando regresó con casi $20 en pesetas y en bellones, y me dijo: papi, voy para el cine. Y yo: ¿por qué? Porque conseguí. ¿Dónde está? Estaba aquí mismo en casa. Todo lo que necesitaba estaba en casa. Lo único que hacía falta era que se esforzara, que alguien le dijera: no te quites, no te rindas. Alma mía, alaba la gloria de papá. Hay gente en esta hora que deben entender que todo lo que tú necesitas lo tiene en casa. Y yo como pastor vengo a decirte: no te quites, no te rindas, esfuérzate. Porque lo más interesante no es eso, ¿te acuerdas? Nosotros llegamos, y cuando llegamos al cine, él tenía un saco de pesetas y bellones. Y de primera instancia dijo: me avergüenzo, no me atrevo a bajarme con todo esto. Y al Esel, que ustedes saben cómo él es, le dijo: chico, dame acá, yo voy. Y cuando fue a bajarse se encontró una colegiada, Chiqui no está, un muchacho amigo de él, del colegio. Y cuando lo vio dijo, se sentó. De repente le dije: vas a ignorar y a tener en poco el proceso. Ellos lo que ven son pesetas y bellones. Tú deberías ver frutos, porque el proceso no te debe avergonzar. Cuando venga el resultado, pastor, no, es verdad, nosotros tuvimos un matrimonio destruido, nosotros tuvimos un matrimonio tóxico, nosotros tuvimos, aleluya, un matrimonio de infidelidades, nosotros tuvimos un matrimonio donde Satanás gobernaba, pero ese proceso nos llevó a lo que somos hoy. Y yo no voy a callar el proceso ni avergonzarme de donde Dios me sacó,
aleluya, para complacer a alguien. La gente debe entender lo que el Padre ha hecho sobre mi vida. Y hoy por hoy Jaden se bajó así contento. Digo, espérate, este fue mi proceso. Mira, yo quiero 4 taquillas ahí. Levanta la mano y alábalo. No te avergüences del proceso de tu vida. Gente avergonzada, pastora. Porque lo que pasa es que yo era si tú eras. Hoy eres diferente. Y aunque te quieran desanimar, mira que está todo, aunque te desanimen. Aunque te desanimen. Aunque te desanimen. No dejes de luchar. Dios no nos llamó a coleccionar nuevos triunfos. Yo me acuerdo cuando salí de Samaria, que iba a jancar, que Dios me estaba llevando al pastorado. Llegué a una iglesia donde me sostuvieron ahí como 3 meses. Cuando llegué, yo me di cuenta que los cultos se daban. Un hoyo en el altar, ¿te acuerdas, mamá? Un hoyo en el altar. Y a mí, un hoyo. Yo, como era nuevecito, yo, bueno, sé lo que es ese hoyo. Mi hijo pasó otro culto y el hoyo ahí. Pasaron 2 semanas y el hoyo ahí. Pasaron 3 semanas y el hoyo ahí. Espérate un momento, a ver qué pasa. Y cuando pregunté, oye, perdóname con respeto, porque hay un hoyo en la pared del altar. Pero no, lo que pasa es que en el aniversario del año pasado, todo el mundo vino con capacetes, martillos, balas, y en un acto profético cogieron con el majón de la mamá y le dieron al altar declarando ensanchamiento. Y todo el mundo danzó, todo el mundo brincó. Yo le dije, ¿cuándo fue eso? Vamos, en 2 meses cumplimos el próximo aniversario. Y yo me quité el cinturón de evangelista y de líder y de predicador. Y dije, espérate un momento. Nadie ha hecho, me importa un cuerno. Vamos a hacerlo. Llamé a la pastora, a ver la mamá. Dije, ¿me permite, negrita? Me dijo, bueno, si tú quieres, no, tranquila, lo vamos a hacer. Es que en 2 meses vamos a celebrar aniversario, pero no así. No con un hoyo en la pared. ¿Recuerda? Hizo un jebulú con los muchachos y nos metimos a la iglesia y empezamos a demoler, porque no basta con una emoción momentánea. 1, 2, 3. Hay gente que de alguna forma u otra en su carácter personal están coleccionando nuevos comienzos, y cada vez que alguien viene nuevo se estimulan, se animan, se enfiebran. Dice, ahora es mi temporada, ahora es que voy yo, porque estás enfiebrado de momento. El Espíritu Santo te llamó a que tú y yo podamos completar con obediencia lo que el Padre nos habló. Deja el emocionalismo y aprende de parte de Dios resistir para pasar el proceso y llamar, aleluya, y terminar lo que el Padre ha declarado sobre tu vida. Iglesia de Jesucristo, esto es algo más. Por lo tanto, 3 partes. Diga conmigo, 3 partes. Vamos, mire que está todo ahí. Dile 3 partes. Número 1, escucha bien. Lo primero que tenemos que hacer es definir la casa que Dios te llamó a edificar. 1, 2, 3. Define la casa que Dios te llamó a edificar. Porque el verso 9, pastora, dice: en las manos de Zorobabel echarán el simiente de esta casa. Diga conmigo, esta casa. El problema que tiene nuestra generación es que quiere tener muchas cosas en las manos y no sabe concentrarse y enfocarse en una. Escucho la bellonera, la peseta, ¿eso no?
Todo el mundo está disponible a trabajar, y estar disponible a trabajar suena espiritual. El problema es que tú no te estás concentrando en lo que Dios te llamó a hacer. Dios le dijo: no, tú vas a echar la simiente de esta casa y tus manos se las van a acabar. Zacarías no dice claramente, aleluya, Zacarías no dice que Zorobabel va a terminar todas las casas, dice que va a terminar esta casa. ¿Por qué, pastor? Pregúntame por qué. Aleluya. Porque el propósito lo primero que hace es establecer límites. Cuando tú estás claro en el propósito por la cual Dios te llamó a hacer, tú sabes hasta dónde tú debes llegar. Los que saben, yo estoy extendiendo mi casa 30 por 30. Y la pastora, te amo, mi amor. ¿Tú cocinaste ayer? Sí. Pues puedo hablar. No me voy a quedar sin comida. Con más razón puedo meterle duro. Escucha. La pastora tiene un don descomunal, y es que ella puede estar enferma, cansada, pero no se está quieta. No se está quieta. No se está. Entonces, los que saben que estamos empujándonos para entrar a cuestiones de casas y demás, tenemos una casita. Entonces, yo no hago yo más que traer el primer palo para la extensión de mi casa. Y tú sabes qué ella hace. Empieza a regular con indios, que es Bimbo. Me la dañan. Aquí los hombres son unos alcahuetes, hasta Gistani se metió allí. ¿Tú sabes qué hace? Yo le digo: mamá. Y Alejandra me dice: tú, en los proyectos, tú quieres que yo esté. Y ella sabe que yo no puedo trabajar, ella es mi auxiliar. Ella tiene sus botas de goma, todo el mundo la conoce. Tú quieres que yo esté siempre, cuando yo voy a hacer algo, tú no estás. Ah, que yo no estoy. Yo siempre estoy. Lo que pasa es que estoy enfocado. Entonces, de repente, se acabó el proyecto de la casa. ¿Y sabes qué pasó, verdad? Estamos ahí construyendo, metiendo varillas, haciendo de todo. Y ella me dice: voy a sacar la piscina. Mamá, pero deja la piscina ahí. Porque yo le voy a hacer un jacuzzi, ¿verdad? Caliente. Pero deja la piscina ahí. Cuando terminemos esto. No, yo nada más lo que voy es sacarla solamente. Tranquilo. No te voy a pedir ayuda. Eso, Alejandra, yo te conozco. El enfoque es la extensión de la casa. No, pa, yo lo que voy a hacer es sacarla. Más nada. Voy llegando del trabajo y de repente yo veo un río por la calle. Cuando yo llego a casa, que abro el portón, que veo a Alejandra sudar con un cuchillo en mano y las botas de goma. Había cogido la piscina, la había hecho así, ¡ja! Todo el agua salió. Yo hice así por encima del agua, le ignoré y seguí para adentro. Al otro día, estoy en el trabajo. Le digo: mamá, ¿está todo bien? Sí, está todo bien. ¿Dónde están? Estoy con fulana. Ajá, ¿qué hacen? Comprando una pintura. ¿Para qué? Para poner donde estaba la piscina. Hablé con Ismael para que me la consiguiera, la buena, porque todos los caballeros de esta casa están en contra de mí. Y entonces yo le dije: te lo dije. Es que yo te conozco. Es que de alguna manera u otra cada vez te da con hacer algo. Te desenfoca. El enfoque no es la casa del frente, no es la casa del lado, no es la piscina, no es el jacuzzi. El enfoque es terminar el proyecto que comenzamos. Y la iglesia debe entender que cuando tú tienes propósito, tú tienes automáticamente límites. La pregunta que tú te debes hacer en esta mañana: ¿cuál es el propósito por el cual Dios te trajo a este lugar? Porque tú no, aleluya, definas cuál es el propósito que Dios te puso en este lugar. Vas a seguir random de lado a lado, de lado a lado, y Dios quiere que tú establezcas límites. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tú estableces límites, tú sabes ser consistente y vas a ser productivo. Dale un aplauso a Cristo. No, lo que pasa, no. Es
que debemos comprender que quien no identifica su asignación termina literalmente gastando toda su vida respondiendo a los llamados ajenos. Sigo, paro. Quedan 7 minutos ahí. Quien no responde y no identifica su asignación empieza a trabajar en los llamados ajenos. Y el Espíritu Santo te estoy diciendo, no, te está diciendo hoy, la claridad del propósito va a provocar y va a empezar a evitar que se desperdicien tu fuerza construyendo algo que Dios nunca diseñó para tu vida. Pregúntale a Moisés, que llamó corriendo, se fue corriendo hacia el llamado y terminó matando, aleluya, a un soldado y terminó 40 años en el desierto. Pregúntale a David, que tenía deseo extraordinario de construir templo a Jehová, pero Dios no lo llamó a construir templo a Jehová. Dios lo llamó a preparar el camino para su hijo, para que fuese él. Pregúntale a Pablo, como bien decía la escuela bíblica, tenía la intención de predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo le cerró la puerta de Asia porque era necesario que llegara a Macedonia. Escucha bien, se puede tener llamado y adelantarse, tener un buen deseo y ocupar lugar equivocado. Hay gente que deben entender que la claridad del propósito nos revela cuándo movernos y cuándo estar quieto, cuándo obedecer y cuándo estar quieto. Nos provoca que de alguna manera u otra no nos movamos del lugar de la forma incorrecta. Levante esa mano y adora a papá en esta hora. Ahora. Yo tengo que decir esto, porque mientras yo escribía bajo mi experiencia. Ahora el lunes, mañana empezamos un proyecto nuevo. Y yo me dije a mí mismo, Dios mío, ¿qué es lo que tiene uno que no tiene el otro? ¿Por qué? Porque cada vez que pasa algo me sacan de un lugar y me llevan a otro, y entendí algo extraordinario. Pregúntame qué. Diga conmigo: proceso. La única diferencia, nosotros en la jerga administrativa de recursos humanos podemos llamarlo experiencia, pero en nuestro movimiento, en nuestra fe cristiana, nosotros sabemos que es proceso. ¿Por qué? Porque el proceso, escucha bien, forma al constructor antes de completar la construcción. Lo voy a explicar mejor, dame un break. Sigo, paro. El reloj me dice que me quedan 5 minutos. Sigo, paro. La visita, la nueva. ¿Cómo que tú te llamas? Casey, tú eres la que para. Casey, tú eres la culpable. ¿Sigo o paro? Sigo. Ella dice que siga. Así que todo aquel que quiera pelear, pelee con ella. Bueno, vean a Casey en la iglesia católica sirviendo. Casey, ¿qué tú haces? Escucha. Me encanta porque cuando yo analizo que el constructor, el proceso forma al constructor antes de completar la construcción, me puse a pensar que no era nada de que yo soy mejor que ellos. Es que los proyectos que hemos podido terminar a tiempo, a Dios le damos la gloria, nos ha llevado a ser formados en el producto que ellos quieren. Escucha bien. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque el proceso te da la experiencia, y antes de que la construcción termine, tu experiencia te hace tener una madurez completamente distinta, porque ya no metes el tornillo donde antes una vez lo podías meter. Ya no construyes sin antes mirar el plano. Y empecé a notar que hay gente que deben comprender que mientras tú estás tratando de brincar el proceso lo que realmente es que está formando el constructor antes de completar la construcción, antes de que aleluya, antes de que
empieces a pastorear, Dios te está formando como pastor. Antes que tú empieces a hacer, aleluya, conquistar las naciones, Dios te está formando a ser evangelista. Oh, pastor, sí, porque hay una generación hoy que no quieren formación, no quieren proceso, pero quieren el altar. Y Dios te está diciendo: así no funciona. Oh, que yo empiezo y luego que Dios siga trabajando conmigo. Así no funciona. Tienes que pasar por el proceso. Entonces, cuando yo miro, me doy de cuenta que José, diga conmigo, José, Dios se le había dado una palabra. En el Salmo 115, 19 declara: hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Traducción de la lengua actual: antes que se cumpliera el sueño de parte de José, la palabra de Dios que había sobre la vida de José estaba en prueba para saber si fue Dios o no fue Dios. Por lo tanto, la palabra que le anunció su futuro a José también le probó su carácter. No me hable de ministerio ni me venga con el guañañá ese cuando tu carácter no tiene la capacidad para sostenerlo. Si tú no sabes pasar los procesos en silencio y como Cristo hizo, callado en el madero, tú no estás preparado. No, que lo que pasa es que lo que es injusto es injusto, tú no estás preparado. No, que lo que pasa es que la verdad se tiene que decir, tú no estás preparado. No, lo que pasa es que esto sinvergüenza hay que callarlo, tú no estás preparado. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? No estoy mirando a nadie para que nadie se sienta aludido, pero quiero que todo el mundo se sienta ofendido por la palabra, porque esta palabra quiere quebrantar a alguien. Porque tenemos una generación que quieren ser expertos profetizando, poniendo manos, ungiendo, pero no tienen el carácter para revelar los frutos de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando yo miro la vida de José, José literalmente de alguna forma u otra tuvo que pasar por el pozo, tuvo que pasar por la casa de Potifar, tuvo que pasar por la prisión antes de llegar al palacio. Y cuando yo hablaba de Cristo, la Biblia dice, aleluya, que Él enmudeció su boca sabiendo que era inocente. ¿Qué está pasando con nuestra generación? ¿Por qué no saben enmudecer, no saben callar? ¿Por qué? Porque no han pasado por el proceso, porque se le ha dado, aleluya, acceso a áreas privilegiadas de parte de Dios, de parte del reino, y no han sabido sostenerlo con el carácter correcto. Por eso hoy por hoy hablamos lindo por el micrófono, pero carecemos de modelaje. Y Dios te está diciendo en esta mañana de parte de Él, te está diciendo: Dios quiere que te mantengas enfocado, porque quiero que seas tú que termine, pero para eso tienes que aguantar el proceso. ¿Por qué? Porque si no aguanta el proceso, vas a destruir lo que el Padre está haciendo en tu vida. Dios no solamente estaba preparando el palacio para José, escucha bien, también estaba preparando a José para que el palacio no lo destruyera. Y hay gente que deben entender y rabashala bababakaya anayanan salibe shelebe ushalaya. Está remanso que nuestro corazón muchas veces se daña porque Dios nos saca de la cárcel y no nos pone en el palacio. Pero es ahí en el palacio que Dios quiere que nosotros tengamos comunión con nuestros hermanos que una vez nos traicionaron. Oh, levanta esa mano y adora a Dios y te atreve. Levanta tu mano derecha, diga conmigo Dios. Diga conmigo fuerte Dios. Diga conmigo fuerte Dios. Pesa mi corazón, porque el Espíritu Santo está hablando a la iglesia hoy por hoy. Escucha bien, que tú debes comprender que el proceso de parte de Dios y la formación que Dios te está dando es con el propósito de que tú puedas de alguna manera u otra sostenerte cuando estés en el palacio. No para que camines erguido, sino para que camines humilde, reconociendo que el lugar que Dios te dio es un lugar de privilegio y un lugar de humildad. Oh, pastor,
pastor, sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo, cuando llega en el momento que Dios los saca al descubierto y no han sanado su corazón, como hablaba hace unas semanas atrás, de líderes sanos, deben comprender que para esto necesitamos estar, aleluya, orientado a lo que el Padre está haciendo en nuestras vidas, para que cuando veamos aquello que una vez nos tiraron, que una vez, aleluya, nos negaron, que una vez nos hicieron la vida de cuadrito, podamos decirle: no, yo te perdono y te voy a hacer parte de lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque llegar al palacio no es el problema, es llegar al palacio con el carácter incorrecto. Dios te está diciendo: el proceso te mantiene humilde. Yo sé que Dios está hablando. Yo sé que Dios está hablando. Y Dios nos está diciendo hoy, hasta que termine, resiste el vituperio, resiste la calumnia, resiste y aprende del proceso. Porque antes que el árbol pueda cargar frutos visibles, debe comprender que las raíces están creciendo debajo de la tierra. Es ahí que quizás tú dices: Señor, lo que pasa es que no veo nada. Es ahí, en el silencio. Oh, mi alma alaba a Dios. Dar un aplauso a Cristo en esta hora. Y cierro con esto. La Biblia dice que Zorobabel, escucha bien, enfrentó oposiciones reales. Y me encanta, porque en el versículo 7 del capítulo 4 de Zacarías dice la escritura: ¿quién eres tú, oh gran montaña? Delante de Zorobabel serás reducido a la llanura. Y usted que me conoce sabe que empecé a escudriñar un poco más y empecé a mirar, porque dije: hay algo aquí que yo debo comprender. ¿Qué tú quieres traer? Es que, escucha bien, Dios iba a convertir el lugar que de alguna manera u otra era oposición, aleluya, para Zorobabel, lo iba a convertir en el escenario donde se iba a construir el templo. Dios literalmente le está diciendo: tú ves esta gran montaña, pregúntale qué es. ¿Qué es esta grande oposición? ¿Qué es esto grande que te está haciendo la vida imposible? Tú ves esta grande montaña, yo la voy a convertir en llanura. Y sobre este lugar vas a edificar mi templo. Empecé a buscar, porque termina diciendo: y en este lugar pondrás la piedra angular. Y a mí me encantó, porque ahora en nuestro viaje a Roma y a estos lugares bíblicos, me encantó poder llegar a la estructura y decir, identificar: mira la piedra angular ahí. ¿Verdad? Fue algo que me dictó mi corazón. Pero yo dije: aquí hay algo fuerte de parte de Dios. Porque de alguna manera u otra, Dios le está diciendo a Zorobabel: la misma oposición que está resistiéndose y que te desanimó en un momento dado para tú ponerle pausa a lo que estabas construyendo, en ese mismo lugar yo, Jehová, escucha bien, lo voy a hacer llanura, y ahí vas a poner la piedra angular. En otras palabras le está diciendo: pastora, donde mismo te humillaron, ahí mismo te voy a exhibir. Donde mismo de alguna forma u otra se levantaron contra ti, ahí mismo voy a construir. Hay gente que lo primero que hace cuando viene el momento del desánimo es salir corriendo, porque le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa al pastor, le echan la culpa a todos menos a ellos mismos. Y a mí esto me entristece. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que cuando tú estás señalado de parte de Dios, así sea en la isla de Patmos, allí tú vas a tener la revelación más grande como la tuvo Juan,
del Apocalipsis. Y la iglesia debe entender que las excusas solamente satisfacen al que las da. Cuando tú estás decidido en crecer, tú creces donde quiera que Dios te establece y tú estás, porque el crecimiento lo da Dios. Uno sembró, el otro regó, pero es Dios que da el crecimiento. La iglesia debe entender de parte de Dios que quien hace que la gente pueda crecer en Él se llama Dios. Y hay una generación hoy por hoy que no ha entendido la grandeza de parte de Dios. Y cuando yo miro me doy de cuenta que Dios le está diciendo: tú sabes que donde mismo te humillaron, donde mismo, aleluya, se levantaron y te desanimaron, ahí mismo vas a construir mi templo y lo vas a terminar con tus propias manos. Así que vas a hacer, pastor, sí, porque de esa misma tierra vas a sacar la piedra angular y vas a ser el punto de partida de la edificación. Ya. Yo decía Alejandra esta madrugada: la Biblia está dura, ¿verdad? Y Alejandra me ha dormido. ¿Qué tú dices? La Biblia está dura. Tú sabes, no hay cosa más poderosa. No hay cosa más poderosa que poder sacar de lo mismo que una vez se levantó contra ti, utilizarlo para que se convierta en la piedra angular de lo que tú estás construyendo. Pastor, ejemplo. Debo dar un ejemplo claro. Yo dije que indio predique. ¿Cierto o no es cierto, Jorge? Cuando me preguntaste quién va a predicar, ¿quién yo dije? ¿Quién yo dije? Pregúntame por qué. Porque estoy sacando una piedra del tejeno que una vez era oposición. Y estoy sacando, escucha bien, la piedra angular del mismo lugar. Pastor, ¿qué tú quieres decir? Ya mismo, voy. El martes, bajo el tema propósito en lo pequeño, yo dije: ¿tú sabes qué? Voy a sacar otra piedra angular. Y dije: Sandrita, la escuela bíblica te toca el martes. ¿Cierto o no es cierto? Y dije: seguí buscando, pastora. Y saqué. Y dije: ¿tú sabes qué? Estefanía, te toca el martes la escuela bíblica de la próxima semana. Y la tercera semana saqué. Y le dije: Kevin, te toca la escuela bíblica. Y seguí indagando. Y busqué otra piedra. Y dije: Carlos Navarro, tú cierras. Pastor, hay evangelismo, tú cierras. Y seguí buscando. El jueves, Michi, te toca predicar. Pregúntame por qué. Pregúntame por qué. Porque mi montaña alguien la sacudió y la quitó. Y cuando vi a Icha esta mañana aquí, gloria a Jesús, y dije: gloria a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque celebro. Y le dije a Jorge: ahí está, úsala para que de alguna forma u otra se desarrolle lo que Dios está haciendo. Pastor, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, ¿tú te acuerdas? Cuando yo empecé a predicar, hoy me dicen apóstol, hoy me dicen pastor, hoy me dicen presidente, hoy me pagan pasajes para ir a otros lugares a predicar. Hoy las ofrendas son una bendición. Hoy estoy en talleres de líderes. Pero cuando yo empecé a predicar, ¿te acuerdas, pastora? Aleluya, la gente que decía que no iban. ¿Por qué? Porque yo era muy alborotoso, porque no se me entendía, porque tengo un frenillo brutal y no sé decir carro. Y lo que digo es que cajo. No lo cogí para entrarle palo a la gente. No, lo cogí para hacer inspiración a otros y decirle a la gente: escucha bien acá, escucha bien acá. Una vez la gente no quería escucharme y hoy pagan pasajes y pagan cientos de dólares para que yo llegue a sus iglesias. Y si yo me testigo del Espíritu Santo me mate, la pastora detesta en el buen sentido que yo me meta al estudio, porque ella sabe la cantidad de personas que me escriben, de pastores que me escriben. Me dice: no, tú estás trabajando, vende mi tiempo, ¿verdad, mi amor? Y cuando va a pasar por la puerta, ¿te vas a meter el país? Ya yo sé cuál es el mensaje. Pero tú sabes qué, antes no era así. Antes pasaba.
los indios. Antes pasaba a los Aicha. Antes pasaba a los gitanos. Antes pasaba Estefanía. David, te toca el jueves cantar allá arriba. Zuleika, te toca a ti cantar el jueves allá arriba. 1, 2, 3. Jason, te toca el jueves ahí, maestro de ceremonia. Aquí se acabó. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando gente. Yo estoy mirando que Dios de alguna forma u otra nos llamó a terminar lo que comenzó. Y llevamos años cargando una palabra de parte de Dios. Y no se va a cumplir tan solamente en Alfredo Cordero y Alejandra de Llano. Yo voy a arrastrar a alguien. A ella. Yo voy a arrastrar. Yo voy a arrastrar a alguien. Yo voy a arrastrar. Yo voy a arrastrar, cógela. Coge a alguien más, Yo voy a arrastrar a alguien, coge a alguien más. Yo voy a arrastrar a alguien. Y yo no me voy a llegar solo. Yo no voy a terminar solo, Carlito. Vamos a terminar todo, porque esto es de todo. Propósito y enfoque. Esto es de todo. Ponte sobre tus pies. Ahí es que usted se cree. ¿Tú sabes? Le dije a Andy, al lado de Sandrita el martes, aunque sea dándole el botón, haciéndole señales, lo quiero ahí sentado, ahí, ella aquí y él ahí, dándole la agüita. O sea que él es tímido, pero él sabe serle bendición. Le dije a David, ponte de acuerdo que Estefanía está en el estudio, y cuando ella va a decirle un texto, tú lo dices. Hermano, y la Biblia dice en Mateo 24:16, sale David: mira que te mando que te esfuerces. Solo no. Esto es una familia, brother. Y Dios sí ha provocado un ADN. Y en estos 14 años hemos podido abrir 10 iglesias. No ha sido por capricho, ha sido porque yo he creído en lo que Dios ha depositado sobre tu vida. No me importa, hoy estás así, hoy estás en 20. Resiste el proceso y aguanta hasta que Dios termine lo que dijo sobre tu vida. Tú vas a edificar y vas a poner fundamento, pero tus manos van a trabajar a lo que yo he dicho. Así que hoy yo quiero cerrar con una oración. Y yo quiero toda la iglesia vente cogiendo, toda la iglesia vente conmigo. Estaban cantando ahorita la del fuego, que no se pudo terminar. ¿Dónde está? La del fuego. La impactación poder. Alguien aquí en esta casa necesita reconciliación. Este es el momento. Vente para acá. La culpable de que yo me haya extendido 14 minutos más. Vente para acá, Angelita. Esta es la iglesia de Nuevo Comienzo. Somos una familia, ¿verdad, negra? Somos una familia, no Ibre. Vamos para adelante. Dale un abrazo, mamá. La joven nos está visitando. Esa es mi esposa hermosa. Fíjese, ¿qué pasó? ¿Estamos esquineados? ¿Cómo es que? Como que Moisés está dividiendo aquí. Aquí no está Moisés. Aquí que está Alfredo. Vénganse en todo, por favor. Todos los que están atrás. Vénganse.